Estamos viviendo tiempos de incertidumbre, no solamente a nivel mundial, sino también en Chile, por el hecho que hay definiciones que tendrán que trazar los destinos del país en los próximos años. Este fin de semana habrá elecciones primarias del bloque oficialista para ver quién será el candidato que va a dar continuidad o tendrá una nueva forma de gobernar Chile, y que eso se va a definir en noviembre próximo. Estamos junto al observador y comentarista de la realidad, el sociólogo Carlos Méndez, a quien le damos la bienvenida. Carlos, ¿cómo estás? Bien, Rubén, bien. ¿Y tú? Bien, bueno, hay bastante expectativa porque Sí, hay incertidumbre. ¿Quién va a resultar ganador este fin de semana en las primarias del oficialismo? claro, sí, sí, hay algunas especulaciones ya, hay varias tendencias, varias encuestas que daban, digamos, por ganadora, esto hasta el sábado recién pasado. Eso porque está prohibido dar ahora, en esta fecha próxima No, a la elección, pero digamos, los la datos. daban a la señora Janet Jara. Eso, digamos, puede que haya cambiado, ¿no es cierto?, esas promociones después del debate presidencial que hubo el domingo en la noche. Hay bastante polémica porque de hecho son 4 vertientes que confluyen en esta coalición de gobierno bastante especial que ha permitido al presidente Gabriel Boric llevar adelante el gobierno en nuestro país. Pero ¿qué es lo que va a suceder? ¿Habrá equilibrio para poder tener una dirección clara en un eventual gobierno de una secuencia que permita al ganador de estas primarias llegar nuevamente al poder, o definitivamente en noviembre surgirá algún candidato de derecha? Parte de lo que vamos a analizar con Carlos, pero particularmente en lo que nos convoca en estas primarias. Serán el 29, ya lo saben, son voluntarias, pero están obligados de alguna forma quienes militan en los partidos políticos y quienes se sientan representados. ¿Podríamos dar un pantallazo general de lo que representa cada uno de estos 4 candidatos? Claro, claro. Y también, Rubén, también los que tienen que ir obligados a las mesas electorales son los vocales, que Sin fueron duda. designados por el CERVEL, que son varios miles, aunque también cobran su billetito después, digamos, de un par de meses, ¿no es cierto? Que les viene 26 bien. lucas, 26.000 pesos son los Bueno, que están bueno, asignados. Así está que bien. revisaste, Algo alcanza. si revisaste o no, si eres vocal de mesa, estás obligado, de lo No. contrario hay una multa. www.cervel.cl, allí se revisan justamente los datos electorales y determina quién está con derecho a votar y también si eres o no vocal de mesa. Pero particularmente, vayamos al grano Claro, de lo que claro. es estos Acá candidatos. tenemos 4 bueno, recordemos que estas primarias son nada más que de los partidos del oficialismo, del gobierno. Es decir, los candidatos los vamos a nominar, eso es posible, ¿no es cierto? Está Gonzalo Winter, no Winter como a veces digo yo, y Eso que es del Frente Amplio. claro, claro. Después, y lo estamos diciendo por el número que usted seguramente lo va a ver en su boleta. La número 2 es Janet Jara, que fue ministra del Trabajo Del Partido Comunista. y la apoya también la Acción Humanista. Y después está Carolina Toá, que fue ministra del Interior, Del PPD. claro, y la apoya el Partido Socialista, el Partido Liberal y el Partido Radical, y también seguramente todos los familiares que debe tener. ¿No? Y el número 4 es Jaime Mulet, no Tulet como dijeron el domingo en la televisión, sino que Hay Mulet. un lapsus lingüe. Claro. Particularmente representa al frente. Regionalista verde social. Es un poquito largo el tema, pero en fin, son los 4 candidatos. Ahora, es muy importante esto de la representación del gobierno, del oficialismo, y si nosotros quisiéramos profundizar un poquito, digamos que son representantes de los partidos, digamos, de la izquierda y centro izquierda, o progresismo, o como queramos llamarle. Se ha querido justamente tener claro, porque se habla de izquierda más extrema, pero que también para poder llevar adelante el gobierno en forma ordenada y en la primera fase de los primeros 6 meses, recordemos que hubo también procesos de intento de renovar la Constitución. Hubo una asamblea constitucional, después una asamblea constituyente, ambas fueron rechazadas las propuestas porque se fueron de extremo a extremo en los cambios que se pretendían para el país. Claro. Y obviamente allí también, después del primer proceso, sí, ingresó lo que se llamó el socialismo democrático. Claro. Pero viste, se dan esas dos corrientes, se dan esas dos corrientes que en estas primarias se enfrentan.
Y estos sectores venían de antes, con puestas posiciones diferentes o enfrentamientos, desde la Convención Constitucional, pero incluso antes de los gobiernos anteriores. Ahora, esta confrontación que se ha visto en las primarias, ¿permitirá que haya gobernanza en Chile o tendremos un desequilibrio con mucho desorden? Porque ya tuvimos en 2019 una situación, claro, gobernaba la derecha con Sebastián Piñera a la cabeza, pero se produjo un estallido social. ¿Podría repetirse esta situación? Mira, yo diría que vamos por partes. En primer lugar, la primera respuesta es que sí es posible gobernar, porque este niño viene gobernando ya más de 3 años. Este niño, Gabriel Boric. Bueno, Gabriel Boric, porque incluso acuérdate cuando se hizo la inscripción en el año 2021, tuvieron que esperar que cumpliera 35 años para poder postularse a la presidencia de la República. ¿Ha madurado a tu juicio? Yo, bueno, me atrevería a decir que sí. Me atrevería a decir que sí en relación a los años anteriores. O sea, recordemos que nosotros, tú ya lo indicaste, hubo un estallido social en el año 2019 que las cosas las colocó muy mal. Muy mal. Ya nos podríamos referir o desarrollar eso, si te parece, pero emergió una corriente denominada octubrismo. Octubrismo porque el estallido social fue en octubre. Y particularmente ellos planteaban refundar Chile prácticamente con una multiculturalidad, con lo que se llamaba toda esta situación de echar abajo el modelo neoliberal o económico y también cambiar la estructura organizativa de administración del país. ¿Te parece examinar un poquito aquello? Porque cuando comenzó este asunto, comenzó más o menos mal con el asunto del incendio. Después hubieron más incendios, pero comenzó, digamos, con el incendio de no sé cuántas, 18, 17 estaciones de metro. Y comenzó también con los enfrentamientos cotidianos, a diario en la conocida Plaza Italia o Plaza Baquedano, y que después se le quiso poner el nombre de Dignidad. Plaza de la Dignidad. Y ahora está media peladita y, digamos, están haciendo un bandejón central ya desapareció lo que conocíamos como la suerte de rotonda que formaba la Plaza Italia. Para quienes nos escuchan de regiones, ¿no es cierto? Y también más allá de la región, más allá de las fronteras. De otros países, sí. Se trata de unificar lo que están haciendo en obras públicas, unificar, ¿no es cierto?, la Avenida Providencia con la Alameda. Sin duda. Entonces, pero volvamos, digamos, lo que sucedía. Bueno, tuvieron que hacer todas esas refacciones porque realmente el asunto lo dejaron mal, muy mal toda la zona, cerraron muchos establecimientos, comercios, etcétera, y eso afectó mucho. O sea, esa es la parte negativa. La parte, no sé si llamarlo negativo o positivo, pero también en esa misma fase, a los pocos días del 19 de octubre, no me acuerdo si fue el 24 o el 25, se hizo una gran marcha, unos dicen que 1,5 millones de personas, otros dicen 2 millones, o sea, todo pacífico, todo perfecto, todo muy bien. Porque ahí marcharon justamente ciudadanos que no tenían que ver con ninguna representación política y que prácticamente también planteaban la necesidad de que hubiese cambios fundamentales que tienen que ver con la vida cotidiana. Enumerémoslas si le podemos todas. Bueno, uno era el tema de la AFP. No más AFP. O sea, claro, que todavía sigue. Bueno, el otro era el tema de salud, también, el tema de la vivienda, el tema de la educación, y después se agregaron estos otros temas que estaban adyacentes de los pueblos originarios, del reconocimiento de las distintas etnias, la multiculturalidad que se planteaba. Claro, y también, digamos, de diferenciaciones sexuales, de minorías sexuales. Exacto. Y mucho más, o sea, mucho más. Ahí, digamos, como que se subieron por el chorro, diríamos. En el país no hay engaño, dicen por ahí. Claro. Y ahí comenzó, pero eso fue después del 25 que continuó la efervescencia e incluso una tendencia a la... gobernaba Piñera, tú lo dijiste anteriormente, el de la destitución del presidente, la destitución del gobierno. O sea, las marchas, las protestas y los enfrentamientos que se producían en Santiago también fueron replicados en varias regiones del país donde justamente se manifestaba una situación necesaria de cambio y que de alguna manera se buscó la salida política y eso ocurrió en noviembre. Claro, pero insistamos sobre el tema de la violencia. La violencia fue muy heterogénea, pero constante, y eso, digamos, al país lo puso en una situación muy inestable, o sea, muy tensa. Había estado de emergencia, la Fuerza Armada en la calle, todos los días enfrentamiento, o sea, duró bastante.
Pero ojo, que ahí las Fuerzas Armadas en algún momento no quisieron salir tampoco a reprimir, porque justamente el presidente Piñera planteó la necesidad de ubicar a los uniformados en zonas críticas que se ha llamado, justamente más sensibles, hospitales, la red de metro a raíz de los mismos atentados que hubo y que hubo incendios. Esto fue provocado, estaba organizado, fue espontáneo. Hay muchos que dicen esto estaba orquestado. Sí, e incluso orquestado desde el exterior, desde el extranjero, desde otros países, incluso hasta de otras, podríamos decir, de otro continente. Esas situaciones no se han investigado, no se han hecho tampoco comprobaciones, verificaciones a fondo, y eso está pendiente. O sea, la verdad que son de los temas políticos, sociales que suceden en el país y que los dejamos pendientes, como también muchas cuestiones de la época de la Unidad Popular también quedaron pendientes. Ahora, particularmente estamos hablando de que ya hemos ido recorriendo parte de la historia reciente de Chile y que está mencionando que algo semejante ocurría en la Unidad Popular. ¿Cómo se traduce en estos candidatos que hoy están tratando de resolver quién va a liderar la coalición? ¿Y noviembre? Saltamos noviembre, porque en noviembre la situación era tal de... Estamos hablando del 2019. Claro, era de tal inestabilidad y de tal, ahí sí, desgobierno, que incluso ahora varios historiadores y analistas también, y ministros de Piñera lo han indicado, que estuvieron a punto de perder ¿no es cierto?, el gobierno. O sea, se dice que los muchachos insurgentes llegaron como hasta 3 cuadras de la Moneda. Tal vez el error de ellos, si es que querían realmente llegar a la Moneda, fue haberse salido de la Plaza Italia, pero como continuaba la Plaza Italia no llegaron hasta tanto. Pero ¿había planificación? ¿Había alguna propuesta como para enfrentar ese escenario de que se hubiesen llegado hasta el Palacio de Gobierno a ver? Claro, el problema, Rubén, es que cuando se comienza este asunto de lo destituyente, yo recuerdo, tengo algunos años, bastante, ¿no es cierto? A ver. Pero yo recuerdo así también por imágenes lo que ocurrió en mayo del 68 en París, en Francia, donde también contra el presidente que era el general de Gaulle, y que hubo mucha efervescencia y también casi cae de Gaulle, pero no cayó. O sea, esto del espontaneísmo, hay que ver si el espontaneísmo, así entre comillas, tiene capacidad de planificación y de organización, pero lo que sí sabemos es que cuando comienza el espontaneísmo no sabemos hacia dónde va ni quién lo va a frenar. Eso de alguna manera también se ve a nivel global, porque también estamos viviendo incertidumbre con lo que ha sido el conflicto en Medio Oriente, y que es un conflicto que se arrastra por siglos y por años, y que obviamente uno sabe que hay confrontaciones coyunturales, pero que sabemos cómo se inician y no dónde terminan. Claro. En este caso la situación era tal, tú me puedes corregir, digamos, lo que ocurrió, si no me recuerdo bien, si fue el 15 o 16 de noviembre, que se reunió, digamos, en el Congreso Nacional, acá en Santiago, se reunieron las directivas de la mayoría de los partidos políticos. De todos los partidos que tenían representación parlamentaria. Claro, excepto el Partido Comunista. No sé si algún otro más. Me parece que también la señora esta del partido, entonces era el Partido Humanista, creo que tampoco participó. Estaban en contra. Pero ahí estaba presente también Gabriel Boric como representante de su sector político. Ahí yo creo que el muchacho comenzó, digamos, a colocar, bueno, él es barbudo, empezó a colocar las barbas en remojo y en contradicción de todo su sector, que hoy se denomina Frente Amplio, eran varios partidos en ese momento, él estuvo ahí y le metió la firma, digamos, le metió el gancho. Puso el cheque en garantía, por decirlo de algún modo. ¿A qué? Estabilidad. ¿Para qué? Para que se desarrollara el proceso constitucional que convocaba un plebiscito de inicio, eligió convencionales y una constitución. Bueno, pues lo podemos ver que fracasó, pero frenó esta insurgencia. La efervescencia en las calles, obviamente. Claro, fue la salida política. Claro, a eso. Y que después, digamos, en el mes de marzo se remojó todo porque vino la pandemia. Vino el virus del COVID y entonces se tranquilizaron las masas. Pero, digamos, eso, digamos, es lo que permitió precisamente la participación de
de Gabriel Boric en dicha gestión, digamos, y pudo controlar, ¿no es cierto?, a su sector y otros sectores, lo llevó, ¿no es cierto?, a una pugna. Mira, también en unas primarias, si no me equivoco, el 2021, entre Daniel Jadwe y Gabriel Boric. Y justamente se impuso Gabriel Boric como candidato presidencial, que es un poco lo que pretendemos analizar ahora, de que obviamente Ahí vamos. ahí se consolidó como líder de este sector, Claro. que le permitió poder llegar al poder, Claro. y poder y realizar esta administración que para muchos ha sido desastrosa, para otros ha tenido aciertos y que no han sido ampliamente difundidos, porque también hay una lucha del relato dentro de lo Claro. que son todas estas pugnas por el poder. Particularmente entonces comenzó a gobernar. Claro, pero hubieron esas primarias donde participaron como entre Boris y Jadwe cerca de 2 millones de electores. Que es un poco lo que se espera para este fin de semana. Ganó Boris, aquí hago una aclaración, pero en el extranjero, los chilenos residentes en el exterior, y si le dieron mayoría a Jadwe, que también puede dar una tendencia que puede servirnos para saber qué va a pasar en las primarias este domingo. También se ocurrió eso. Y además, acuérdate que hubo también en las primarias, participaron, en ese caso era el partido de gobierno, era al revés, el partido de gobierno era, los sectores de gobierno eran Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, etcétera, y llevaron varios candidatos, de los cuales el favorito era Sichel, el alcalde de Ñuñoa ahora, que había sido ministro Piñera. Claro, y ganó, digamos, triunfó otro. Así es. Un tapado, que era... Dilo tú. Nómbralo si no pasa nada. No me recuerdo. José Antonio Caz. ¿Cómo no recordar? Bueno, José que ahora Antonio va de nuevo. Ahora los muchachos, nada de tonto, este sector, nada de tonto porque ellos no quisieron ir a las primarias. Se quedaron esperando, ¿no es cierto?, ir directamente a noviembre para definir quién va a ser, digamos, el candidato de ellos. Una cosa así, bueno, el primero gana, una cosa así. Ahora, no, el problema que nosotros estamos indicando y que son estas primarias de este domingo es la pugna que tiene, ¿no es cierto?, el gobierno o los partidos de gobierno o las izquierdas, como queramos llamarlo, donde se vuelve a repetir de una u otra manera, ya nominamos cuál eran los candidatos, usted va a adivinar, digamos, quiénes van para un lado y otro, pero es la misma crisis que estábamos hablando del octubrismo y el noviembrismo, o sea, los que están por una aceleración de la política y otros que están por un camino más regular, más moderado. Llama la atención que no ha habido justamente toda esta crisis que se vivió en 2019, porque justamente ha estado gobernando estos sectores de izquierda y que muchos de ellos apoyaron este enfrentamiento y este intento de poder desestabilizar y sacar al presidente Piñera del poder para realizar este cambio refundacional. Ahora, si te interesan estos temas, vamos a seguir analizándolos en distintos bloques en próximos capítulos en Actualidad con Historia, y por eso te invitamos a suscribirte a través de nuestras plataformas en Media Cero, y justamente tienes que encontrarnos en los canales de YouTube, Instagram o TikTok. Es una invitación por si te interesa para que comentes, porque tus ideas también son importantes considerarlas, las iremos tomando en consideración, analizándolas, y por cierto también te invitamos a suscribirte. Así que no olvides darle like, un dedo para arriba, para poder seguir desarrollando este tipo de temas. Y también comentarios y observaciones. Por supuesto, y a que lo que vamos nosotros decimos, nosotros no tenemos la verdad revelada. Acá vamos piano a piano reuniendo la mejor información para entregarla a ustedes. A nuestra audiencia, que obviamente aquí sí que importa la opinión de ustedes. Pero vayamos en lo concreto a este fin de semana, Claro. Porque muchos están un poco desorientados. ¿Por quién debo votar? Se habla de que de quienes tienen mayor opción es la candidata del Partido Comunista, Yalet Jara, Sí. y Carolina Toá, que es el interés de muchos sectores, incluso más allá del oficialismo, que estarían planteando que sería la que tendría más capacidades para gobernar, como Carolina Toá del PP. Claro, por su experiencia, es una mujer que fue presidenta de la FES en época de la dictadura, estuvo en la campaña del no, y posteriormente ocupó varios cargos, digamos, a partir desde el gobierno de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, y ahora, hace poquito, ¿no es cierto?, ministra del Interior de Gabriel Boric. Incluso vino
a un lugar donde recordemos que había una niña muy, yo no diría atrevida, sino que muy audaz como ministra, como mujer, como política, con un gran futuro seguramente, que asumió el Ministerio del Interior y le faltaba, ¿no es cierto?, esa pasta, digamos, y experiencia que es lo que tiene esta niña, esta señora. ¿Te refieres a Isquia Siches? Isquia Siches, sí, la presidenta del Colegio Médico. Del Colegio Médico, Fue en la época del estallido social. Justamente, y que fue la que pretendió también ingresar a Temucuicui y que hubo disparos y que tuvo que salir rápidamente de la zona, y que iba acompañada de otra dirigente que también había sido de gran trayectoria del ámbito del Partido Comunista. Sí. Entonces, hay varios aspectos ahí que hay que también considerar, pero es parte de la historia. Pero vamos a lo concreto para no perder a nuestra audiencia. Nosotros estamos acá recordando todo esto, porque esto, digamos, uno ve, digamos, no sé si tú lo ves, lo intentaré ver. ¿Cómo se llama? Lo que se da a las 8 de la noche, antes de las 8, antes de las 9. La franja. La franja electoral. Y bueno, la verdad que la franja electoral no tiene nada que ver con lo que estamos señalando. Todos son muy positivos, blancas palomas, y con unas propuestas que realmente nos enternecen a todos. A mí por lo menos me enternece todo lo que plantean. Pero nadie convence, por lo que... Claro, pero nosotros estamos planteando el trasfondo que hay de todo esto. O sea, nosotros sabemos nosotros, todos los que estamos acá y los que están viendo esta audición, ¿no es cierto?, saben lo que ocurre en su barrio, en la calle, todos los días, y que hay problemas que son latentes, y sobre eso es lo que nosotros queremos soluciones, y si vamos a emitir un voto, queremos soluciones políticas, prácticas, digamos, para lo que nos acontece. Pero este escenario que se abre puede generar la suspicacia de que podría haber desgobierno un próximo gobierno, pero déjame distinto el color. El asunto de lo que ellos mismos llaman las dos almas, que en el gobierno existen dos almas. Nosotros no vamos a colocar acá en las almas, digamos, entre los 4 candidatos que están acá, que los 4 son de gobierno, obviamente que están en una alma, por decir así, más moderada y otra más rockera, llamémoslo así. El tango y el rock, digamos, unos son el tango y otros el rock. Ambos son buenos, pero digamos cómo lo aplicamos. Depende de gustos también. Claro. Pero digamos que esto de las dos almas es algo que viene también hace más de 50 años, porque durante el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende no se llamaban dos almas, sino que se llamaban dos polos. Entonces uno era el polo revolucionario y el otro era el polo reformista, las dos son con R. Pero la verdad que no es la verdad, sino que la situación es que muchas acciones de unos y otros impidieron de que el gobierno tuviera capacidad de gobernabilidad. Bueno, en esa época sí, con una derecha, con una oposición durísima. Que era más metalero llevándolo a la tecnología musical que estabas haciendo. Y eso que todavía no nacía el rock pesado, ¿no es cierto? Uh-huh. El heavy metal. Y entonces había un apoyo internacional extraordinario, o sea, el tema, digamos, de Estados Unidos, que pagaba la CIA, pagaban, digamos, los paros de transporte, y otras situaciones que fueron bastante calamitosas en contra, pero no hubo, siempre se habla, digamos, de de la guerra civil, los muertos, no hubo eso, o sea, había manifestaciones callejeras, pero mucha ingobernabilidad o desgobernabilidad que se da. Ahora esto no está ocurriendo. Sí, pero particularmente eso se daba en el marco de una confrontación entre dos potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, en lo que era la Guerra Fría. Exactamente. Y hoy estamos nuevamente ante una incertidumbre. Estamos al borde de una guerra nuclear. Hemos visto la crisis en Medio Oriente. Estuvieron a punto de dispararse bombas atómicas. Y eso también influye porque estamos en un nuevo proceso de reordenamiento mundial. Ya no es Estados Unidos el país que tiene la gobernanza absoluta del planeta. Está China, Rusia, y que también influye en Medio Oriente y que tiene que ver con los recursos naturales. Entonces, ¿de qué manera estos candidatos que pretenden gobernar Chile se insertan con esa mirada en todo este mundo de tanta inestabilidad e incertidumbre? Y había también, que también ahora de otra manera también se da casi exactamente, dos modelos
ahora no hay dos modelos, después lo podríamos ver económico. El que prima es el modelo capitalista. Bueno, en esa época estaba el modelo capitalista, representado por ustedes saben quiénes, y estaba el modelo comunista, o también socialista, que era representado por la Unión Soviética. Con más presencia del Estado, con una influencia y control mayoritario. Claro. En cambio, por el lado capitalista, mayor libertad de emprendimiento, de inversiones y de flujos de capital. Claro, claro. Ahora, bien, en Chile, digamos, los sectores estos que nombramos se inclinaban hacia uno u otro sector y, bueno, las cosas, la influencia, digamos, del mundo capitalista, en este caso de Estados Unidos, que ya lo nominamos anteriormente, en esa época se decía imperialismo, pero ahora hay varios imperialismos, así que no tienen la primacía de Estados Unidos. Uh-huh. Y además que, como tú señalaste, en la Guerra Fría, ya, digamos, podríamos ver, digamos, cómo se dio esto en la Guerra Fría, cómo se construyó, pero era un acuerdo entre las 5 potencias, en aquel entonces, de las 5 potencias mundiales, que se repartieron el mundo, o los países del mundo, y a nosotros nos correspondió bailar con la más fea. O sea, nosotros quedamos en el área de influencia de Estados Unidos, claro, claro. Porque se trazó justamente Potsdam y Yalta con una línea, con una regla en el mapa, justamente cuál era la área de influencia. Claro. Y Sudamérica nos tocó a todo el continente americano. Claro, claro. De ahí podemos profundizar más sobre eso. Pero vamos a lo de este fin de semana. Sí. ¿Cómo poder definir cuál será el mejor candidato para quienes tengan que elegir dentro del oficialismo? ¿Janet Jara, Toá, Winter o Mulet? Claro. Bueno, ellos tienen sus propuestas en relación con este tema. Un pequeño, digamos, eslogan que podemos decirle a nuestros a quienes nos están viendo, nos están escuchando. Comencemos por el 1. Winter, digamos, tiene una postura interesante en lo siguiente. Él lo define así: un camino propio que no deje a nadie atrás y haga posible la vida en Chile. Proponemos una nueva vía chilena al desarrollo. Entonces, uno dice, claro, pero si la democracia cristiana, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, tenían ellos una vía no capitalista de desarrollo. Entonces uno dice, ¿será la misma? Pero te da que pensar. Y utilizando lenguajes como de la Unidad Popular también, la vía chilena al socialismo, claro, también se planteaba una vía de desarrollo. Y acá, digamos, viene algo que tal vez tú podrías darme una interpretación, que dice que esta vía, ¿no es cierto?, que haga del cerebro humano el cobre del siglo XXI, que diversifique nuestra matriz productiva, que nos convierta en la primera potencia mundial en transición energética, que garantice empleo formal, productividad y bien remunerada, y que reconozca los cuidados como un derecho y un trabajo indispensable para la sociedad. Eso tiene que ver entonces con el desarrollo de la inteligencia artificial y cómo enfrentaríamos justamente toda esta situación que, si bien parecían temas de futuro, hoy están ya prácticamente vigentes porque tienen incluso influencia en los procesos electorales. ¿Cómo influye la inteligencia artificial? Como que da para otro capítulo de análisis que vamos a realizar, pero obviamente... Claro, su propuesta se centra ahí, entonces, digamos, tomando todos estos paradigmas del capitalismo moderno. Uh-huh. Eso es interesante. Bueno, Jara es un poquito más... La número 2. La número 2, claro. También es compromiso, dice, es que las familias trabajadoras de Chile tengan una vida digna, y para lograrlo es necesario terminar con los abusos que se repiten cada día: sueldos bajos, viviendas precarias, altos tiempos de espera en salud, transporte indigno, falta de tiempo, etcétera. No se trata solo de promesas, se trata de poner a la persona en el centro. Pero ahí responde también a una necesidad de un mercado interno. Está hablando de un público interno justamente de captación. Pero ¿cómo se inserta dentro de esta lógica de cambios y de la vorágine que se está viviendo? Porque está ahí, se está dando un reordenamiento global. O sea, como que tú puedes, como candidato, puedes proponer mucho, pero lo que no dice, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo vamos a hacer? En este caso, lista de supermercado. Claro, en este caso es complicado lo que ella plantea, porque esas son recetas de los años 50, como no se lo han mandado a decir, sino que se lo han dicho claramente. Y hoy, digamos, incluso internacionalmente está haciendo su plan económico, está siendo cuestionado
por los críticos de la economía argentina, que dicen que el plan de Janet Jara, este plan económico que plantea, tiene, digamos, ribetes en el peronismo y el kirchnerismo, o sea, a imagen y semejanza de lo que ocurrió claro, al otro lado de la cordillera. Una alta inflación y un aumento que todavía está de la pobreza de sobre el 50%. Y particularmente lo que ha significado el quiebre prácticamente de la economía en Argentina y que ahora ha surgido un outsider como Milei, que justamente pretende reordenar el desarrollo productivo y económico alineado con Estados Unidos e Israel. Claro. Porque obviamente no hay que olvidar que Cristina Kirchner terminó presa, condenada por la Corte Suprema luego de un largo juicio por corrupción. Claro. Pero eso es una de 12 causas que están abiertas. Así es. Y que también tienen alcances y ribetes con alianzas del exterior y que tienen que ver también con todo lo que está convulsionando el mundo. La alianza con Irán, que eso también da para otro capítulo que vamos a analizar. Creo que no alcanzamos yo voy a todo inmediatamente, pero no alcanzamos, digamos, a ver, digamos, las relaciones internacionales de los candidatos, porque estaríamos para un programa completo. La TOA Carolina tiene 3 propósitos. Buscar que Chile amplíe su horizonte con mayor crecimiento, buscar un bienestar compartido y confianza en el futuro y buscar seguridad, porque no queremos violencia en nuestra vida, no queremos jóvenes muertos en un partido de fútbol, una balacera, una encerrona, ni niñas en los barrios, las escuelas, etcétera. Esos son los 13 ejes, digamos, más importantes. Un mensaje prácticamente hacia lo que es la comunidad interna, como lo hace también Janet Jara, del público interno, porque obviamente la principal demanda es seguridad. Obviamente hay otro aspecto fundamental que es la economía, cómo llegar a fin de mes, pero por lo que se ve también y que plantea Carolina Toá es que haya una reactivación de la economía, claro, como ha sido Chile, característica, la economía más abierta del mundo, donde han habido tratados de libre comercio en distintos puntos, mientras no se zanjaran acuerdos globales. Parte que tiene mayor entendimiento o sintonía con lo que está sucediendo, claro, incluso más allá de nuestra frontera. En cuanto a seguridad, ella, el último mensaje, el último minuto que dio, digamos, en el debate presidencial del domingo, indicó que su primer decreto presidencial iba a ser, digamos, hacer un llamado, iba a pedir, digamos, atribuciones especiales en el Congreso que le permitiera, rápidamente, sacar los milicos a la calle. O sea, lo uniformado, llevarlo a las zonas donde se requieran, incluso a las escuelas donde han habido problemas, ¿no es cierto?, con delincuencia, digamos, el ataque a profesores, etcétera, y riña también entre apoderados. O sea, en todo tipo de emergencia, sacar, digamos, los uniformados a la calle. ¿Y el número 4? Bueno, Mulet, digamos, es, claro, como que es el más flaco que viene, pero él tiene una respuesta, digamos, en esto del desarrollo sustentable, muy apegado al profundizar la descentralización mediante un regionalismo verde, él es ecologista, también mensaje, digamos, para los animalistas. Está en esa línea muy de medio ambientalista y mundo verde. Pero muy bajo en los sondeos, pero que obviamente plantea temas de futuro y que están en plena discusión, porque obviamente habla del medio ambiente, del cuidado de la naturaleza, el cuidado del agua, y donde también hay un fuerte debate ante el reciente acuerdo SQM-Codelco o Soquimich, para quienes no recuerdan bien en qué significa SQM, y que obviamente ha generado también ya un impacto negativo, porque obviamente fue altamente cuestionado a nivel transversal, porque también es un acuerdo que interviene el Estado, obviamente, en el negocio del litio, en base a la Estrategia Nacional del Litio, pero que no fue abierto a público o en los acuerdos que se han logrado, y ya está generando un impacto no favorable, porque ya se conocieron más de 300 despidos esta semana, en que está implicando entonces que no es tan favorable para las proyecciones que plantean algunos candidatos de mejorar la economía, porque está generando un perjuicio a nivel laboral. Y mira que los mineros son bravos, ¿eh? Sí, y es parte de lo que es socialmente el futuro de la economía, y que muchos dicen, bueno, queda en manos de los herederos de Pinochet el principal
producto a explotar por los próximos 30 años, que es el litio, así como lo ha sido el cobre, y que también permitiría mejorar la calidad de vida de la economía chilena y la de los ciudadanos, obviamente, y mejorar pensiones, mejorar educación, salud, pero a un alto costo y que obviamente el Estado se hace cargo de ese costo y no así la sociedad chilena. Ese tema que tú estás tratando, yo creo que va a ser un debate fundamental para noviembre, con los candidatos, ¿no es cierto?, de la derecha, de la oposición. En la definición presidencial. ¿Habrá estabilidad, inestabilidad, gobernanza? ¿Habrá próximo estallido social? Queda la expectativa abierta porque este fin de semana se resuelve quién será el candidato que lidere el oficialismo. Pero no hay que olvidar que las elecciones son en noviembre y es allí donde verdaderamente se sabrá quién va a gobernar por los próximos 4 años Chile a partir de marzo próximo. Creo que es una preocupación abierta, clara y que vamos a seguir desarrollando. Carlos, muchas gracias. ¿Gana Jara? ¿Gana Toá? Esa es la disyuntiva que tenemos o se tiene y que, bueno, los electores, los ciudadanos, pueden, digamos, el domingo ir a resolverlo. Hay 10 horas, digamos, para ir a emitir el voto y pueden, digamos, hacer vencer, digamos, esta disyuntiva o definir esta disyuntiva que incluso, digamos, no es necesario, si son independientes, no es necesario que sean de los partidos políticos, pero sí, digamos, así un poco de decir, bueno, me parece que corresponde apoyar a esta señora o a la otra. Eso, digamos, sería una buena conciencia ciudadana. El poder está en tus manos. Con el lápiz, ir a votar este domingo por el candidato que consideres que realmente te representa. Y posteriormente, esa operación se va a repetir en noviembre, en primera vuelta, y si no hay una definición clara, habrá una segunda vuelta en diciembre. Nos reencontramos en un próximo capítulo para que podamos seguir analizando historia con actualidad o actualidad con historia, como mejor lo prefieras. No olvides suscribirte. Te esperamos. Con más candidatos, por supuesto, en noviembre, ¿eh? Sin duda. ¿No es cierto? Sí, cosa de esperar eso. Claro, claro. Otro chiquillo, más chiquillo y chiquillo.